día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José García, yo soy residente de cuarto año de la Universidad de Antioquia y el tema que vamos a revisar el día de hoy es las deformidades en el plano sagital alrededor de la rodilla. Los objetivos entonces que yo me tracé para realizar esta charla fue hacer un breve repaso sobre los ejes, los ángulos y las relaciones articulares que vamos a considerar como normales en el plano sagital, realizar un repaso sobre las opciones de corrección de estas deformidades en el plano sagital, pues basados en las alteraciones que encontremos, y por medio de unos casos clínicos, al final realizar una correlación clínica e imaginológica y mostrar pues la aplicación de los principios que vamos a repasar durante la primera parte de la charla. ¿Por qué es importante entonces hablar del plano sagital? Es la primera pregunta que nos debemos hacer, y es porque aunque no es tan, digamos, no es tan frecuente o no es tan visible como las alteraciones en el plano coronal, también puede llegar a producir deformidades que inhabiliten al paciente, dependiendo del tipo de deformidad que tenga. Vamos a tener una gran alteración de la marcha, incluso deformidades muy pequeñas que no afecten mucho la marcha pueden llegar a ser muy sintomáticas para los pacientes. Estos pacientes, como la deformidad va a estar en el plano del movimiento de la rodilla, la cadera y el tobillo, van a empezar a hacer otras compensaciones y a generar otras deformidades para tratar de compensar o de aliviar la deformidad que ya está existente, y va a ser un plano un poco más difícil de interpretar, ya que el movimiento y la marcha van a modificar de forma dinámica cómo se comporta esta deformidad en cuanto a la alineación de los pacientes. Una de las cosas más importantes que debemos tener cuando nos enfrentamos a una deformidad en el plano sagital es recordar siempre que si bien el análisis de las imágenes estáticas va a ser suficiente para las deformidades en el plano frontal o coronal, en el plano sagital siempre debemos considerar los factores dinámicos, y los tejidos blandos van a ser una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta para evitar cometer errores en el planeamiento y en el manejo de estas deformidades en el plano sagital. Entonces, inicialmente vamos a tener unos conceptos pues como básicos en el plano sagital. Vamos a tener que en la máxima extensión el eje de carga de la extremidad que iría del centro de la cadera al tobillo, más o menos en la tuberosidad del calcáneo o en la tuberosidad anterior del talo, va a quedar anterior al centro de rotación de la rodilla, y esto le va a permitir a los pacientes bloquear la rodilla o trabar la rodilla, liberar el cuádriceps, y que el cuádriceps no esté trabajando todo el tiempo para mantener al paciente de pie y para mantener la rodilla en extensión. Con deformidades tan pequeñas como 5 grados de flexión, este eje ya va a estar en el centro de rotación de la rodilla o va a estar posterior a él. El paciente no va a lograr bloquear la rodilla, va a necesitar una contracción sostenida del cuádriceps para poder mantener la rodilla en extensión o mantenerse de pie, lo que va a generar una fatigabilidad más rápida de estos pacientes, una menor tolerancia a la actividad física, y también puede generar pues, síntomas de dolor o molestias durante la marcha. Vamos a tener entonces dos grandes grupos. Uno van a ser los pacientes que van a tener un mal alineamiento en flexión, y el otro los que van a tener un mal alineamiento en extensión. En los pacientes con el mal alineamiento en flexión, vamos a tener que el eje nunca va a estar anterior al centro de rotación. Se va a empezar a producir una sobrecarga en la región posterior de la rodilla, en los platillos y en la región femoral, y pues ya lo que ya mencionamos de la acción del cuádriceps. Y es importante tener en cuenta que esta sobrecarga, esta transmisión de la carga a la rodilla va a ser más alta cuando se encuentra más o menos entre 15 y 20 grados de flexión. El mal alineamiento en extensión, por el contrario, va a ser aquel paciente que tenga más de 5 grados de hiperextensión de forma pasiva. Esto ya va a ser anormal, ya que durante las fases de la marcha, en un paciente sin una patología o sin una deformidad, normalmente esto no va a pasar de los 5 grados por la acción de los isquiotibiales, pero cuando se presenta esta deformidad en extensión o en hiperextensión y la rodilla se va hacia atrás durante las fases de apoyo de la marcha, se va a empezar a ejercer una carga sobre los tejidos blandos en la parte posterior de la rodilla, lo que los va a llevar a una elongación y a una posterior insuficiencia.
Como aspecto muy importante que debemos tener en cuenta en estos pacientes es que la proyección que se debe tomar es difícil de tomar bien tomada y va a requerir unas condiciones especiales, un chasis largo de más o menos 130 o 150 centímetros para alcanzar a abarcar hasta la cadera, e incluso con ese a veces es difícil lograr una buena toma, y se debe tener la precaución de la orientación adecuada del paciente en unos 30 a unos 45 grados con respecto a la extremidad que se está tomando en la imagen. Se debe rotar la cadera para sacarla de la imagen, como cuando se está haciendo un falso perfil, algo similar, para tener pues una buena imagen. Pero en este caso en puntual para esta charla, donde no vamos a hablar de toda la extremidad, sino solo alrededor de la rodilla, si logramos tener una buena imagen que nos incluya la diáfisis distal del fémur y la diáfisis proximal de la rodilla en una imagen central en la rodilla, vamos a tener unas imágenes pues que van a ser suficientes. Recordemos, y me voy a volver acá un segundo porque esto es algo importante, que las imágenes que se toman de la rodilla en una proyección sagital o en una lateral, pues no van a ser, no deben tener los cóndilos perfectamente superpuestos, ya que si recordamos, el fémur en su parte distal va a tener un ligero valgo y una ligera rotación externa que no se deben corregir porque pueden llevar pues alteraciones en su interpretación adecuada. Para empezar entonces ya con la parte de las deformidades, vamos a recordar cuáles, cuáles son los ejes que debemos tener en cuenta. Recordemos que tanto la tibia como el fémur van a tener un eje mecánico y un eje anatómico. En la tibia el eje mecánico y el anatómico, si bien son muy similares, no son exactamente iguales, y el eje mecánico va a ir un poco más posterior al eje anatómico, y en el fémur, si bien se podría tratar de trazar un eje que cubra toda la diáfisis, como sabemos, el fémur va a tener una anteversión en su diáfisis que es de más o menos, que puede llegar a ser entre 10 y 15 grados, y que nos va a partir casi que ese eje anatómico en uno que sale de la diáfisis hacia proximal y otro hacia distal, que es el que sería más preciso para utilizar. Otro de los aspectos importantes que debemos recordar es la línea de orientación articular, que la vamos a tener en la tibia como un punto anterior y uno posterior en la superficie articular, y en el fémur, pues ya que tiene la superficie redondeada en su parte más distal, lo que vamos a marcar es si es un niño que tiene todavía pues la fisis abierta, o en un adolescente donde se vea la cicatriz de la fisis, la parte anterior y posterior de esta fisis es lo que nos va a marcar esa línea de orientación articular. Y en un adulto, pues se busca la muesca donde alguna vez estuvo la fisis y donde se da pues como esa unión entre la metáfisis y la epífisis. Y esa es la línea que vamos a relacionar con el eje anatómico, tanto en la diáfisis distal del fémur como en la diáfisis proximal de la tibia. Entonces acá en estas imágenes, en la imagen de la izquierda, lo que vemos es que es esa relación entre la línea de orientación articular y el eje anatómico que se saca de la diáfisis distal del fémur y de la tibia. Recordemos que estos ejes, estas líneas se deben cruzar en un punto muy específico. En el fémur va a ser en la unión entre el tercio anterior y los dos tercios posteriores, y en la tibia va a ser en la unión entre el quinto más anterior y los 4/5 pues, más posteriores, aunque en la tibia esto puede variar un poco, pero la referencia que vamos a encontrar en los libros es esta. Partiendo entonces de eso, vamos a tener que el ángulo normal, no necesariamente para todos los pacientes, pero en promedio y para efectos prácticos de la charla, lo vamos a trabajar el ángulo distal posterior femoral va a ser de 83 grados, y el ángulo proximal tibial posterior va a ser de 81 grados, con algunas leves variaciones. Y recordemos que siempre, si tenemos un paciente con una extremidad contralateral completamente sana, también se puede utilizar como referencia el ángulo normal que el paciente tenga en su extremidad contralateral. Otro de los factores importantes que no debemos pasar por alto al momento de evaluar la proyección sagital o las deformidades en el plano sagital es que no haya una subluxación de la rodilla hacia anterior y hacia posterior. El centro de esa línea de orientación articular, tanto en el fémur como en la tibia, deben ser pues colineares. Si hay un desplazamiento hacia anterior o hacia posterior, se nos estaría hablando de una subluxación y nos estaría pues poniendo un factor adicional que debemos tener en cuenta y que se debe corregir al momento
de calcular los ángulos y las correcciones que el paciente necesite. Entonces, sacando los ángulos del fémur proximal y de la tibia distal, estos son los ángulos con los que vamos a trabajar y los que van a guiar ese análisis de las deformidades o de los malalineamientos en el plano sagital alrededor de la rodilla. ¿Qué deformidades entonces podemos encontrar en el plano sagital? Vamos a tener el recurvatum y el antecurvatum o procurvatum. Entonces, el antecurvatum va a ser aquel donde se disminuyen esos ángulos posteriores, tanto del fémur distal como de la tibia proximal. En el fémur ya pasaríamos de un ángulo de 83 grados a que ángulos menores de 79 grados, y en la tibia pasaremos de un ángulo de 81 grados a ángulos que sean menores de 77 grados. Estas deformidades van a ser peor toleradas porque usualmente nos van a llevar a una deformidad de inflexión que va a limitar mucho más al paciente. Cuando hablamos de las deformidades en recurvatum, vamos a tener aquellas que son mayores de 87 grados en el fémur, donde se amplía pues este ángulo posterior, y mayores de 85 grados en la tibia, donde se da pues también ese ampliamiento o ese aumento del ángulo tibial posterior. Listo. Vamos a tener a grandes rasgos dos tipos de deformidad. Una deformidad fija en flexión y una deformidad en hiperextensión. Recordemos que en una proyección sagital normal, una línea debe pues ser paralela al eje de la diáfisis de la tibia y el fémur. Cuando ya encontramos alteraciones como las que se ven en la imagen de la izquierda y de la derecha, pues debemos entrar a analizar qué es lo que está pasando y cuál es la causa de esa deformidad. Sí, claro. Al momento de analizar la deformidad, entonces debemos considerar todas las opciones que nos pueden estar generando la alteración. La primera sería si tenemos unos tejidos blandos que estén contracturados o laxos, si hay una deformidad ósea en el fémur distal o en la tibia proximal, si hay una combinación de deformidades óseas en la tibia proximal y en el fémur distal, o si se presenta una combinación de las tres. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, el primer paso va a ser medir la deformidad total o la deformidad final en una radiografía en máxima extensión que nos muestre como mínimo la diáfisis del fémur y de la tibia, e idealmente pues sería tener una proyección sagital ortogonal completa desde la cadera hasta el tobillo. El segundo paso sería calcular esas deformidades, calcular los ángulos en el fémur distal y en la tibia proximal en el plano sagital, y luego ver si esos ángulos por sí solos explican la deformidad total que tiene el paciente, o si también se está presentando una deformidad adicional o menos deformidad de la que se esperaba, que podría ser explicado por los tejidos blandos. Entonces, para la deformidad fija en flexión, vamos a tener que a la deformidad total se le resta la suma de las deformidades en antecurvatum de la tibia y del fémur, y se le suma las deformidades totales en recurvatum de la tibia y del fémur. Si el resultado es 0, ese antecurvatum va a explicar totalmente la deformidad fija en flexión. Si el resultado es mayor a 0, vamos a tener que el antecurvatum se asocia además a una contractura de los tejidos blandos, y si el resultado es menor a 0, vamos a tener que ese antecurvatum está asociado a una laxitud de los tejidos blandos. En cuanto a la hiperextensión, vamos a tener que esa deformidad total se le resta el recurvatum del fémur y de la tibia, y se le suma el antecurvatum del fémur y de la tibia, y va a ser una tabla pues similar, pero no tanto, ¿sí? Si el resultado es 0, vamos a tener que el recurvatum explicar toda la deformidad inicial. Si el resultado es mayor a 0, vamos a tener una suma del recurvatum más una laxitud de los tejidos blandos que aumenta la deformidad. Y si el resultado es menor a 0, vamos a tener que el recurvatum es parcialmente corregido o compensado por una contractura de los tejidos blandos. Entonces, después de uno ver más o menos esas sumas, esas restas y eso, queda un poquito confundido, pero cuando lo hacemos con un ejemplo y lo hacemos despacio, pues vamos a ver que realmente no es tan difícil
hacer un análisis juicioso de la deformidad para poder identificar todos los componentes que tiene. Entonces, vamos a partir de un ejemplo de una deformidad fija en flexión de 20 grados, donde vamos a encontrar como primera opción una deformidad completa en el fémur que explica los 20 grados. Tenemos un ángulo posterior femoral distal de 64 grados que nos explica completamente la deformidad. La otra opción sería tener lo mismo, pero en la tibia una deformidad ósea que nos explique esos 20 grados de deformidad fija en flexión, y luego pues ya le vamos agregando cositas. Entonces tenemos que también puede que los dos ángulos estén normales, pero que haya una contractura de los tejidos blandos que nos explique ese déficit de extensión de 20 grados. Podemos tener un componente mixto óseo que tenga 10 grados en el fémur o 10 grados en la tibia que nos expliquen los 20 grados de contractura en flexión fija. También podemos empezar a tener combinaciones entre deformidades óseas y deformidades de los tejidos blandos, una disminución del ángulo femoral posterior distal de 10 grados asociada a una contractura de 10 grados, y lo mismo en la tibia. Y ya en casos, digamos, un poco más difíciles de interpretar, una gran deformidad ósea en el fémur o en la tibia, mayor a lo que se espera, pero una compensación también por una laxitud de los tejidos blandos que nos va a dar pues como resultado la deformidad fija en flexión de 20 grados. Esto pues es un ejemplo con los 20 grados, pero esto mismo puede pasar en diferentes proporciones con cualquier tipo de deformidad que tengamos. Por eso es importante siempre hacer ese análisis juicioso de cada uno de los componentes para poder identificar exactamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se debe corregir, y no simplemente quedarnos con la radiografía, corregir lo óseo y después ver que el paciente adicional a eso tenía un componente muy importante de tejidos blandos que no permite pues el éxito de la cirugía. Cuando ya empezamos a pensar en corregir la deformidad, pues debemos repasar pues, las reglas de las osteotomías. Aquí yo las traté como de simplificar lo más posible. Entonces tenemos que la primera regla es que si el cora y el eje de corrección de la deformidad están en el mismo nivel, esta debería encajar perfectamente en los ejes y no deberíamos tener traslación. Si el cora y el sitio donde se va a hacer la osteotomía para corregirla están a diferente nivel, vamos a tener unos ejes que van a quedar inicialmente paralelos, pero que vamos a necesitar una traslación para volver a tener esos ejes colineares y no generar pues una deformidad adicional. Y la tercera es que si estas reglas no se tienen en cuenta, vamos a hacer una osteotomía en un eje de corrección distinto al cora, vamos a quedar con unos ejes de fragmento proximal y distal paralelos, y adicionalmente a eso se nos va a generar una deformidad traslacional. ¿Qué es muy importante también tener en cuenta? Que no se nos puede pasar que hayan otras deformidades asociadas en otra parte de la rodilla, sea en el plano coronal, en el plano oblicuo o en el mismo plano sagital, proximales a una deformidad quizás más sutil yuxarticular, que puede ser a veces pasarse por alto ante la deformidad más llamativa, y siempre verificar pues, que tengamos una línea de orientación articular normal para poder calcular adecuadamente los ángulos y las correcciones que necesitamos. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo de un paciente que tiene un ángulo posterior femoral distal de 70 grados, partiendo de una línea de orientación articular normal, trazamos la línea roja que sería donde debería estar. Eso nos va a dar la magnitud de la deformación, que serían 13 grados, y ya pues a partir de eso vamos a planear una corrección. Lo mismo en la tibia. En este ejemplo tenemos un ángulo proximal tibial posterior de 71 grados, partiendo de una línea de orientación articular normal y teniendo en cuenta el punto donde se debe cortar, que es en el quinto anterior de la tibia, trazamos el ángulo de 81 grados que haríamos tener, y eso nos va a dar la magnitud de la deformidad y donde se encuentra el cora, que ya nos diría, según cómo vayamos a corregir, si vamos a necesitar o no una traslación. ¿Qué opciones entonces vamos a tener para la corrección? La primera sería una cuña de apertura, que dependiendo de si la vamos a hacer en toda la zona del cora yuxarticular, aplicaríamos la regla 1, o si la vamos a hacer un poco más fácil, un poco menos complicada y con menos riesgos en la región metafisiaria, deberíamos aplicar
La regla número 2, hacer la traslación para volver a dejar los ejes colineares y corregir adecuadamente la deformidad. Lo mismo aplicaría para la cuña de cierre, donde si la hacemos yuxtaarticular vamos a tener pues una colinearidad de los ejes, pero si la hacemos en la región metafisiaria, igual vamos a requerir realizar una traslación para corregir esa deformidad que tiene el paciente y no generarle una deformidad nueva y distinta, además pues de realizar la osteotomía. Las osteotomías en domo que nos permiten un muy buen contacto, que nos permiten facilidades al momento de trasladar y más estabilidad en la osteotomía, también vamos a aplicar siempre la regla número 2, ya que vamos a requerir una traslación para poder conservar ese eje anatómico de la extremidad y no generar al paciente nuevas deformidades. En la tibia aplica lo mismo, podemos hacer cuñas de apertura dependiendo de donde tengamos el cora yuxtaarticular, o si la hacemos metafisiaria, vamos a requerir aplicar también la regla número 2 para evitar una traslación. Aplica lo mismo en las cuñas de cierre. Si se realizan yuxtaarticulares no necesitaríamos traslación, pero si se realizan metafisiarias sí necesitaríamos la traslación para no generar nuevas deformidades. Y en el domo vamos a tener lo mismo, pero con, digamos, una mejor superficie de contacto y un poco más fácil de realizar en ocasiones la traslación. Luego de ver estos ejemplos, luego de ver más o menos la definición de lo que teníamos, volvamos a repasar entonces qué es lo que vamos a tener, ¿sí? Tenemos un ángulo normal de 83 grados y que se considera en antecurvatum o procurvatum por debajo de 79 y en recurvatum por encima de 87. En el fémur distal y en la tibia proximal tenemos un ángulo normal de 81 grados, pero que por debajo de 77 ya tenemos una deformidad en antecurvatum o en procurvatum, y por encima de los 85 grados pues ya vamos a tener una deformidad en recurvatum. Ahora vamos a utilizar pues estos datos que tuvimos y este repaso que hicimos del plano sagital para enfocarlo en unos casos clínicos, algunos pues en los que he tenido la fortuna de estar con el profe Galván y otros que él muy amablemente nos facilitó de su experiencia para poder ejemplificar mejor estas deformidades en el plano sagital. Esta es una paciente que vimos en consulta con una deformidad clínica de unos 20 grados en hiperextensión cuando uno traza pues, el eje del fémur y de la tibia. Esta paciente es una paciente con un antecedente de una osteogénesis imperfecta a la que le habían hecho una epifisiodesis que quedó, si ustedes ven la radiografía lateral, quedó muy anterior. Entonces esta paciente empezó a hacer una deformidad en recurvatum que se volvió pues, sintomática y que le generaba mucha limitación a la paciente. Desafortunadamente pues no tenemos una radiografía en extensión máxima que nos permita calcular todos los ejes que miramos ahora, pero si calculamos las líneas de orientación y los ejes anatómicos del fémur y de la tibia, vamos a tener que arriba tenía más o menos 94 grados y en la tibia más o menos 88 grados, lo que nos va a dar una sumatoria total de la deformidad de 17 grados, muy aproximada a lo que aparentaba clínicamente la paciente. Acá vemos pues en cirugía se hizo la hiperextensión máxima y se comparó con la extremidad contralateral que estaba sana. Vemos pues que la paciente sí tenía una deformidad muy marcada que la estaba limitando, y esta paciente fue llevada a cirugía y se realizó una corrección con una osteotomía metafisiaria en el fémur distal y en la tibia proximal, y se aplicó, pues como podemos ver ahí, la regla número 2, donde para poder tener unos ejes colineares entre el segmento proximal y el distal, pues se realizó una traslación de esos segmentos para poder tener pues, los ejes bien y no generar una deformidad adicional. Estos son los controles radiológicos de la paciente. Vemos que si calculamos nuevamente los ángulos posteriores del fémur distal y de la tibia proximal, pues no son perfectos, pero la deformidad ya está casi completamente corregida. Hay solo un gradito más, y eso que puede ser también pues de la medición mía y de la proyección radiológica. Y vemos que clínicamente la paciente tiene una extensión completa
no tiene dolor, no tiene limitación y pues la evolución ha sido muy satisfactoria. Este segundo caso es un paciente con una parálisis cerebral que estaba haciendo una deformidad por una contractura de inflexión de aproximadamente 30 grados. Desafortunadamente no contamos pues con las primeras radiografías, pero este paciente entonces fue llevado a cirugía, se realizó una osteotomía del fémur distal bilateral para extender esa rodilla. Acá vemos una aplicación distinta de los mismos principios. Tenemos un paciente con unos ángulos óseos normales, pero con una contractura de inflexión que le genera gran limitación de la marcha y de su funcionalidad, y por medio de esta osteotomía pues se logra corregir esa angulación patológica que tenía el paciente, esa contractura en flexión, y mejorar pues la funcionalidad del mismo. Acá vemos ya el paciente en controles con una adecuada consolidación de sus osteotomías y con una muy buena evolución clínica. Este es otro paciente, este sí no me tocó a mí en cirugía, este nos lo facilitó el profe Galván para ejemplificar otra de las técnicas que se puede utilizar. Este es un paciente con artrogriposis, donde el planteamiento fue utilizar una epifisiodesis anterior para, por medio del crecimiento guiado, generar el mismo efecto que generaría pues la osteotomía extensora del fémur, pero mucho más yuxtaarticular, sin necesidad de generar una traslación y aplicar la regla número 2, sino por medio de las placas aplicar la regla número 1 para lograr este efecto donde se va dando una compensación, una corrección de esa deformidad fija en flexión que el paciente tenía, y lograr esto. Paciente que tiene ahora una posición de la extremidad mucho más funcional y que va a estar mucho menos limitado para sus actividades. Este es otro caso que desafortunadamente pues no teníamos ningún caso de distracción fisiaria en el plano sagital, pero cuando son lesiones o cuando son coras muy exarticulares en pacientes que lo permitan, puede ser una buena opción en la que no se tendría que realizar osteotomía. Acá pues teníamos un ángulo alterado que el ángulo tibial medial proximal que debería ser de 87 grados estaba en 85. Este también nos lo facilitó el profe de sus pacientes previos, donde le realizaron una distracción fisiaria, y vemos acá en esta radiografía pues la corrección de la deformidad. Este sí tuve la fortuna de entrar a cirugía con el profe, es otro paciente que también estaba haciendo una deformidad de su tibia proximal con una deformidad en varo, donde se hizo la aplicación del fijador externo y se inició la distracción fisiaria, y ya lo hemos visto pues en consulta. Desafortunadamente no tenemos las fotos clínicas, pero se empieza a ver en la radiografía cómo se empieza a hacer esa distracción fisiaria, cómo se empieza a corregir la deformidad, y el paciente clínicamente se ve muchísimo mejor. Como mensaje entonces para la casa, luego de repasar estos principios y de revisar estos casos clínicos, tenemos que las deformidades en el plano sagital también son importantes y que no se deben pasar por alto, así a veces no sean tan manifiestas como como las deformidades en el plano coronal o en el plano frontal. Se requieren unas buenas radiografías e idealmente unas radiografías en máxima extensión, que pueden ser difíciles de conseguir en nuestro medio, pero son fundamentales para el adecuado diagnóstico y el adecuado planeamiento del manejo de esos pacientes para saber qué es lo que hay que hacerles, ya que recordemos que no solo la deformidad ósea va a tener pues implicaciones clínicas en ellos. Los tejidos blandos van a ser muy importantes y no se deben pasar por alto, y que las deformidades yuxtaarticulares pueden ser difíciles de apreciar cuando son deformidades muy leves o cuando están en compañía de una deformidad en otro segmento o más proximal o más manifiesta, que hace que de pronto pase desapercibida, pero que nos llevaría a tener un resultado subóptimo y a una corrección inadecuada de los problemas de nuestro paciente. Eso era lo que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Juan José, muchísimas gracias, hermano.